porque innovar y emprender es nuestro aporte a la paz. Identificar qué es un medio de impugnación y diferenciarlo de lo que son los recursos. En la primera parte de la conferencia, entonces vamos a hacer, digamos que una parte más teórica de identificación y de conceptos de lo que es la impugnación y lo que son los recursos, la diferencia entre ambas, entre impugnación y recurso. Vamos a revisar cómo es la estructura cuando hay inconformidad frente a una actuación judicial. Vamos a revisar cómo proceden los recursos. Vamos a diferenciar los actos y sentencias respecto de los cuales proceden y posteriormente haremos puntualización en los recursos de reposición y apelación. Los recursos extraordinarios solamente vamos a hacer la enunciación porque realmente son recursos que no nos alcanzaría de hecho el término que tenemos para hacer la conferencia. Entonces, comencemos con la primera parte de los conceptos. ¿Qué es un medio de impugnación? Miren, ustedes saben que en los actos, en cualquier litigio, hay varias partes y hay un juez director del proceso. Pero las partes que concurren al proceso, que requieren de la actuación del Estado y de una decisión judicial frente a sus litigios, tienen dentro del ejercicio del debido proceso una responsabilidad procesal que requiere actuaciones y manifestaciones de la voluntad. Actuaciones y manifestaciones de la voluntad que se verán permeando todo el proceso desde el inicio. Pues resulta, muchachos, que los medios de impugnación no son nada distinto que una manifestación de la voluntad, salvo que en este caso preciso es una manifestación de la voluntad en contra de una actuación procesal. ¿Listo? Digamos que esa es una definición genérica. Vamos a ver ¿qué diferencia? Les pregunto a ustedes, ¿será que es lo mismo hablar de impugnación que de recurso? ¿Ustedes tienen clara la diferenciación o lo entienden como algo sinónimo? ¿Tenemos diferenciación? Vamos a precisar entonces qué es. La idea es que hoy quedemos sin dudas al respecto. ¿Listo? Entonces, miren, pasamos al siguiente. Resulta que hablamos de medios de impugnación en general. Si hay unos actos de manifestación de la voluntad, hablando de las partes, que pueden ser en contra de, y se tiende a confundir lo que es la impugnación con los recursos porque tienen la misma finalidad. Ambos, tanto la impugnación como el recurso, son para manifestar inconformidad frente a una decisión o una actuación procesal. Eso tienen en común, pero son más las diferencias que lo común que tienen. Resulta que la impugnación, digamos que es un término más general que el recurso. El recurso es una especie de la impugnación. Cuando hablamos de impugnación, estamos hablando de cualquier medio que sirva para controvertir cualquier acto procesal. Cuando hablamos de recursos, puntualizamos en unos actos que no son provenientes de las partes, sino ciertos actos que enumera la ley, frente a los cuales será procedente recurrirlos y manifestar la posición en contrario de lo que decidió el juez. Vamos a ver acá que las providencias o manifestaciones o decisiones judiciales se dividen en autos y sentencias y vamos a ver la diferenciación que hay entre auto y sentencia y las clases de autos que hay conservadas en el Código General del Proceso de la misma manera en que estaban en el Código de Procedimiento Civil, aunque no se denominan igual, pero es la misma figura procesal. Entonces resulta que cuando hablamos de impugnación, la impugnación es un camino para formalizar una crítica a la decisión judicial o de las partes. La impugnación no me abarca solo la decisión judicial, cualquier actuación
procesal. Resulta que entonces, cuando yo estoy contestando una demanda, estoy haciendo ejercicio responsable de mi debido proceso como parte y estoy impugnando. Resulta que cuando yo me opongo a las excepciones que me presentan en la demanda, estoy haciendo ejercicio de una impugnación. Y el recurso es otra forma de impugnar, pero más específica. Y es para impugnar solamente unos autos y unas sentencias determinadas, que es lo que vamos a aprender en esta conferencia, a diferenciar qué se puede recurrir y qué no. Entonces podríamos decir que la impugnación es el género y que el recurso es una especie de impugnación. ¿Queda claro, muchachos? La diferenciación que hay. Digamos que es más global, es más general, y podríamos decir que la impugnación va dirigida a cualquier actuación procesal. Pero algunos tratadistas, incluso la Corte Suprema de Justicia y ratificado por la Corte Constitucional, han hecho referencia específica a la diferencia que hay entre la impugnación y el recurso. Y dicen que hay una diferenciación clara en cuanto hacia dónde están dirigidos según la ley. Las impugnaciones están específicas en la norma y hay eventos en los que no proceden recursos sino directamente impugnación. Ejemplo, una tutela se impugna. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución. ¿Qué otro ejemplo tenemos en la ley que específicamente la norma me dice hay que impugnar, no recurrir? Ustedes han escuchado hablar de la declaración de insolvencia de persona natural. Bueno, resulta que nuestro Código General del Proceso establece todo el procedimiento para la declaración de insolvencia. Dentro de la declaración de insolvencia se requieren a todos los acreedores de la persona que pretende la declaratoria y se convoca para que hagan un acuerdo de pago. Muy distinto de lo que el común de la gente cree, la declaratoria de insolvencia no es para eximirse del cumplimiento de las obligaciones, es todo lo contrario. Usted en la declaratoria de insolvencia tiene que aportar los activos que tiene para hacer cumplimiento de sus obligaciones, no en forma plena, pero sí se puede hacer un prorrateo y se pagará a cada uno de los acreedores, ya atendiendo a los términos de prelación de créditos y de pagos, pero no se deja ir a nadie sin plata. Entonces resulta que todos los acreedores son convocados a hacer un acuerdo de pago. Ese acuerdo no admite un recurso, admite una impugnación. Así lo establece el artículo 557, porque esos acuerdos provienen de las partes. Entonces miren cómo la impugnación puede ir a controvertir incluso decisiones de las partes en el conflicto. Cuando nos vamos a ver un recurso, ahí sí ya me está diciendo, vamos a revisar, es la actuación judicial en concreto. Listo, atendiendo a esa diferencia, entonces centrémonos en el recurso, y los recursos, siendo una especie de impugnación, son acciones que concede la ley a los interesados, a las partes en el proceso, y hablamos de partes o de terceros intervinientes, porque ustedes saben que en derecho civil y al igual en el derecho de familia aplica la figura del litisconsorcio, entonces pueden haber otros convocados al litigio y estos recursos proceden para todas las partes que se puedan ver de algún modo afectadas con la decisión judicial. Entonces, lo que vamos a pretender con el recurso es reclamar contra las resoluciones judiciales ante la autoridad que las dictó o ante otra autoridad. Entonces, ahorita vamos a enfocar dos clases de recursos y vamos a ver que el recurso de reposición es una reclamación ante la misma autoridad que la emitió y el recurso de apelación es ante el superior jerárquico. ¿Qué más vamos a hacer con el recurso? En el recurso, la idea es que se repare o se enmiende la decisión judicial y es un recurso exclusivo de los litigantes. Vamos a encontrar, cuando nos encontramos una decisión desfavorable, una estructura general
que nos permite plantear el inicio de un recurso. Lo primero es que tenemos que tener unas partes, tiene que haber una resolución judicial, no se ve bien, ¿cierto? De eso me acabo de dar cuenta, entonces les voy a leer. Debe haber una resolución judicial que puede ser un auto o una sentencia. Yo ya les voy a diferenciar lo que es uno y lo que es otro. Debe haber unas partes o terceros interesados en recurrir o en pedir la modificación o revisión de la decisión que consideran desfavorable para ellos. Debe haber un juez o magistrado que emitió la decisión que se determina el acuo. El acuo es quien emite la decisión. Y hay un juez o magistrado que es el que va a conocer el recurso, que se denomina ad quem, para que tengan los términos técnicos cuando presenten el recurso. ¿Cuáles son entonces los medios de impugnación? Entonces, hay unos medios de impugnación ordinarios y unos medios extraordinarios, que son a los que se va a referir Mariluz, pero quiero mostrarles antes unos verbos rectores que se van a encontrar ustedes de acuerdo al artículo 318, que son los que fundamentan los recursos. El artículo 318 del Código General del Proceso es el que establece y regula lo referente al recurso de reposición, pero ahí contiene dos verbos que son comunes tanto a la reposición como a la apelación, que son reformar y revocar. Eso es lo que se pretende con los recursos ordinarios. ¿Qué es reformar? Reformar es modificar la decisión, pedir que se modifique la decisión judicial, generalmente con la intención de que se mejore. ¿Que se mejore qué? Lo que se concedió o lo que el juez ordenó hacer o lo que el juez resolvió. ¿Y qué es? Entonces, revocar es dejar sin efecto. Que esto es lo que se pretende con los recursos. Uno puede pedir, de hecho, ambos recursos son subsidiarios, la apelación puede ser subsidiaria de la reposición, en un mismo recurso de reposición podemos pedir en subsidio la apelación porque los dos van a buscar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es ante el mismo juez que profirió la decisión, el ad quem y el ad quo, y el otro es ante el superior jerárquico, el ad quem. ¿Cuáles son las clases de providencias? Si ustedes revisan su Código General del Proceso, les indica que las providencias de los jueces se dividen en autos y sentencias. Las sentencias son las que resuelven de fondo el problema jurídico planteado, las que resuelven el litigio. Puede ser que resuelvan las pretensiones o respecto de las excepciones, pero va a resolver de fondo el problema jurídico que se planteó, el objeto del proceso. Y nos dice el mismo artículo 379 que las demás serán autos, las demás providencias serán autos. Resulta que en nuestro Código de Procedimiento Civil, el artículo 302 hacía una diferenciación entre lo que es un auto de sustanciación y un auto interlocutorio. Los autos de sustanciación son autos de trámite, que no deciden nada de fondo. ¿Por qué vamos a hacer la diferenciación entre un auto de sustanciación y un auto interlocutorio? Porque los interlocutorios son frente a los que procede recurso. Frente a los autos de sustanciación, no, y ahí vamos a ver las diferencias. Entonces, los autos de sustanciación disponen un trámite y generalmente están dirigidos a la secretaría del despacho. Por lo tanto, estos autos no se notifican a las partes, porque no van dirigidos para ellos, sino para que el mismo despacho dé trámite al proceso. Diferente es de los autos interlocutorios, donde sí se deciden aspectos fundamentales del proceso y dan impulso procesal. Estos deben ser motivados, los de sustanciación no. Estos sí deben ser notificados a las partes, ¿cómo? Por estados,
por estado se debe correr traslado, por edicto, si es en la oralidad dentro de la audiencia. Cada una de las actuaciones que el juez va emitiendo en la audiencia son autos, excepto la sentencia, que en oralidad se emite en la misma audiencia del artículo 373, que es la instrucción y fallo, y para los verbales sumarios en el 372, en la audiencia inicial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Miren, aunque nosotros prediquemos de nuestro sistema procesal un sistema de oralidad, nuestro sistema procesal todavía conserva mucha parte escritural, podríamos decir que es mixto. Entonces, cuando la providencia sea emitida por escrito y sea un auto interlocutorio, se correrá traslado a las partes, se deberá comunicarse a las partes, hay que notificarlas para que se pronuncie y procederán recursos frente a ella. Por eso hay que notificarla. Pero si es en estrados, si estamos en la audiencia, entonces, ¿cuándo interpongo el recurso? Son recurribles. Cuando el juez en una audiencia decreta pruebas, ¿eso será un auto? Sí, eso es un auto. ¿Eso le da trámite al proceso? Claro, es un auto interlocutorio. ¿Yo podré recurrir ahí en la audiencia? Sí, porque ahí me lo están notificando. De hecho, dentro de la audiencia me corren traslado, y cuando a usted en la audiencia le digan corro traslado a las partes, le están notificando. Lo que en una actuación escritural le notificarían por estados, en la audiencia le corren traslado. ¿Ven la diferencia? Lo único importante es que se tiene que poner en conocimiento de las partes, tiene que notificarse precisamente por eso, porque son autos susceptibles de recursos. Mientras que el auto de sustanciación no hay necesidad ni siquiera de notificarlo, no involucra a las partes directamente y no procede frente a ellos recursos. Sentencias. ¿Qué son las sentencias? Entonces son las que resuelven el objeto del litigio, las que deciden sobre las pretensiones y excepciones. Las sentencias, de acuerdo al artículo 42 del Código General del Proceso, numeral séptimo, también deben ser debidamente motivadas, como los autos interlocutorios. Hay varias clases de sentencias, las que resuelven sobre pretensiones, las que resuelven sobre las excepciones, las que deciden sobre un incidente de liquidación de perjuicios y las que resuelven recursos de casación o revisión. Ya revisaremos en su momento qué sentencias son apelables y qué sentencias no lo son. Entonces, con la profe Mariluz van a revisar entonces en concreto los recursos ordinarios y extraordinarios, solo van a quedar mencionados y nos vamos a centrar en los recursos de reposición y apelación, que son los ordinarios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Continuando con el tema que está dictando, está dando la doctora Magnolia Gudelo, yo les quiero manifestar que hoy por tiempo solamente vamos a hablar de 2 recursos. No obstante, en la parte inicial yo les voy a hacer la diferencia en que cuáles son los recursos ordinarios y cuáles son los extraordinarios. Primero, como decía Magnolia, los recursos son medios de impugnación, pero los recursos es el mecanismo por medio del cual las partes dentro de un proceso tienen la posibilidad de decirle al juez de conocimiento su inconformismo con la decisión tomada. Es decir, ustedes tienen que entender que cuando uno inicia un proceso, las partes no pueden ir cada ratico al despacho, es que yo quiero hablar con el juez para que me escuche que es que yo no estoy de acuerdo con la decisión. No, todo se hace por medio de memorial, por medio de escrito. Cuando uno no está conforme con una decisión, lo que tiene que hacer es interponer los recursos como medio de impugnación. Aquí miramos dos clases de recursos, aquí están los ordinarios y los extraordinarios. Dentro de esos ordinarios, ¿qué es lo que se busca? Como decía la doctora Magnolia, decir los motivos por los cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada por el juez de conocimiento. Y no solamente decir los motivos en cuanto a los hechos, sino también en cuanto a los fundamentos de derecho.
porque así como decían, las sentencias tienen que estar motivadas y tienen que estar soportadas en unos antecedentes o en unos hechos fácticos, en unos elementos fácticos. Y si es así, entonces hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que saber en qué está el inconformismo que tenemos con la decisión tomada por ese juez natural que está conociendo el proceso. ¿Con qué motivo? Con que sea reformada, revisada o revocada. Tal cual como lo mencionó la doctora Magnolia, estas reformas o esta revocatoria puede ser de forma parcial o de forma total. En la parte resolutiva de las sentencias, hablan de unas partes resolutivas y empiezan a hablar, se declara que la parte A es declarada culpable del accidente de tránsito. Segundo, en consecuencia debe pagar unos perjuicios. Tercero, se condenan costas. Si yo estoy interesada en objetar, por así decirlo, entre comillas, porque no es objetar, sino interponer un recurso porque no estoy de acuerdo con esa decisión, yo puedo pedir o la reforma o la revocatoria de forma parcial o de forma total. En cambio, el recurso extraordinario también es un medio que tienen las partes dentro de un proceso. ¿Para qué? Para decir en qué no está de acuerdo o su inconformismo, pero el interés aquí es diferente, porque si miramos el artículo 333, la finalidad de estos recursos va en esto, en controlar la eficacia de los derechos internacionales, en defender el ordenamiento jurídico, en proteger los derechos constitucionales y en unificar la jurisprudencia. Hoy día en la Corte Suprema de Justicia está haciendo carrera la función unificadora de la sentencia. Todos los jueces se están apegando a esa función unificadora y los obliga, porque la idea es que como Estado Social de Derecho tengamos la seguridad jurídica que a un caso igual, otro caso igual va a ser fallado igual. Ustedes van a encontrar en la práctica una persona con la misma situación, los mismos hechos y le conceden las pretensiones, y van a encontrar otro caso igual, con los mismos hechos, las mismas pretensiones, en la cual no se le va a conceder las pretensiones. Siendo así, lo que está buscando con la función unificadora de las sentencias es que a un caso igual se resuelva igual, independientemente del juez de conocimiento que tenga el caso. Por eso es importante tener en cuenta esto, porque esto es la jurisprudencia que nosotros consultamos cuando nos resuelven los recursos de casación, cuando nos resuelven los recursos de revisión, son antecedentes judiciales que hay que tener en cuenta para el momento de nosotros presentar los alegatos dentro del proceso. ¿Qué se debe tener en cuenta en uno y en otro recurso? Tanto en los ordinarios como en los extraordinarios. Primero, la naturaleza del asunto. ¿Por qué? Porque no todos los autos interlocutorios que profiere el juez de conocimiento son susceptibles del recurso ordinario, digamos, del recurso de reposición, porque los autos son para el recurso de reposición. Y por la cuantía del asunto. Si vamos al artículo de la cuantía del Código General de Proceso, podemos determinar que los asuntos de mínima cuantía no tienen recurso. En principio, porque vamos a ver más adelante que de conformidad a una sentencia, los procesos de mínima cuantía sí pueden ser susceptibles de recurso de revisión. Y aquí está, la sentencia 269 de 1998. Entonces, en ambos, tanto en los de ordinarios como en los extraordinarios, hay que tener en cuenta eso. La naturaleza del asunto y segundo, la cuantía del asunto. ¿Contra quién? ¿Contra qué providencias judiciales interponen? Aquí tuvo un error, no son autos de sustantación, sino interlocutorios. El recursos ordinarios solamente se presentan ¿contra quién? Contra los autos interlocutorios o contra la sentencia, dependiendo del recurso. Porque dentro de los recursos ordinarios ahorita vamos a ver recurso de reposición y recurso de apelación, que es hasta donde podemos llegar pues el día de hoy.
En cambio, los recursos extraordinarios solamente se dan contra sentencias debidamente ejecutoriadas. O sea, hay que presentar el recurso dentro del término de ejecutoria, por mejor decirlo. No ejecutoriado, sino dentro del término de ejecutoria. Me disculpan. ¿Quién es el juez de conocimiento? Aquí, ¿ante quién yo presento los recursos ordinarios? Ante el juez de primera instancia o al juez de conocimiento, al magistrado oponente, a la Sala de Casación Civil o la Corte Suprema de Justicia. En cambio, los extraordinarios solamente se presentan ante la Sala de Casación Civil y a la Corte Suprema de Justicia. Las características de los procesos ordinarios y extraordinarios. En los recursos ordinarios se requiere de menos tecnicismo. O sea, yo puedo interponer el recurso ordinario mediante memorial. No me van a pedir tanto tecnicismo ni tanta particularidad frente al tema. En cambio, en los recursos extraordinarios, como el de casación, se requiere una demanda de casación y tiene unos requisitos de demanda que están consagrados en el artículo 344 del Código General del Proceso. Primero. Segundo, se pueden interponer durante toda la actuación procesal. Ahorita lo decía Magnolia, todos los recursos proferidos por el juez de conocimiento son susceptibles de recursos ordinarios, pero de reposición, porque ahorita vamos a mirar que entre los recursos ordinarios tenemos el de apelación y el de apelación solamente se da para sentencias. En cambio, en los recursos extraordinarios solamente se pueden dar una vez proferida la sentencia. O sea, no puede ser durante el curso del proceso. Y en esto, dentro de este recurso ordinario, yo puedo interponer el recurso por una decisión que tome el juez en un auto interlocutorio. En cambio, para yo irme a interponer un recurso extraordinario como el de casación o el de revisión, debo tener unas causales taxativas que están consagradas en el artículo 336 y 355 del Código General del Proceso. La finalidad del recurso ordinario y del extraordinario. Aquí es revocar, es reformar, como lo decía la doctora Magnolia en su exposición, pero aquí el efecto es interpartes. El efecto que tenemos entre las dos partes que hacen parte del proceso, y valga la redundancia. En cambio, en los recursos extraordinarios, los efectos es de interés público, porque así como les mencioné inicialmente, el artículo 333 habla de qué es unificación de la jurisprudencia, proteger el ordenamiento jurídico, porque son causales taxativas por las cuales yo puedo interponer los recursos extraordinarios. Ejemplo, una sentencia que tenga que ver con el estado civil de las personas. Eso tiene recurso de casación independientemente de la cuantía, porque no vamos a ir por la naturaleza del asunto. ¿Cuáles son los recursos? Los ordinarios tenemos 5: reposición, apelación, súplica, queja, 4, queja. Y los extraordinarios tenemos casación y revisión. Término para interponer el recurso. Por lo general, aquí solamente estoy hablando de 2 recursos, solamente el de reposición y el de apelación, que es lo que nos interesa hoy. El de reposición, ¿cuánto tiempo tenemos? Está consagrado en el artículo 318, solamente se tienen 3 días. A partir de la notificación del auto que decide sobre X o Y situación y que esa situación, eso decidido por el juez sea susceptible de recurso, porque si no es susceptible de recurso, ojo, ustedes van a salir ya a litigar. Y les quiero decir que el que presente un recurso sin fundamento alguno puede incurrir en una causal de mala conducta y puede llegar a ser sancionado disciplinariamente. Artículo 28, numeral 6 de la Ley 1123 del 2007, régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque la ley expresamente le está diciendo cuáles son los autos que no admiten recurso. Entonces no podemos llegar a un proceso a presentar un recurso de un asunto que no tiene recurso. ¿Qué va a decir el juez? O este abogado está desactualizado, o está hablando de mala fe, o con temeridad. Y si es así, entonces yo le compulso copias a la sala disciplinaria
del Consejo Superior, del Consejo Seccional pues aquí en Antioquia. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí vamos a encontrar tanto lo que es el trámite como el término para interponer el recurso. En el de recasación, ahí les remito los artículos porque yo no voy a entrar hoy en temas de casación y revisión, solamente los quería denunciar porque hoy lo que nos atrae es solamente el recurso de reposición y apelación. El recurso de reposición es un medio de impugnación que está establecido por ley y que tienen las partes ¿para qué? Para decirle, señor juez, yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está decidiendo. No necesariamente es la sentencia, porque la sentencia tiene otro recurso. Pero cuando yo no estoy de acuerdo con algo que me dice el juez, como les decía, yo no puedo ir allá a hablar con el secretario, señor secretario, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo, ¿cómo así que usted me está requiriendo porque presente un documento, X o Y? Yo no puedo llegar allá. El juez me va a decir todo por escrito. ¿Y yo qué tengo que hacer? Si no estoy de acuerdo con la decisión que toma el juez en un auto interlocutorio, tengo que interponer el recurso y tengo que sustentar el recurso. Ese recurso de reposición, ¿cuándo procede? Va a proceder, está consagrado en el artículo 318, tal cual como les mencioné, ante los autos que dicta el juez de conocimiento, ante los autos que dicta el magistrado ponente, porque si bien yo presento un recurso de reposición a una sentencia y llega al tribunal, el magistrado ponente puede sacar algún auto interlocutorio que puede ser susceptible de reposición, pero ese auto no puede ser susceptible de apelación. Y los autos emanados de la Corte Suprema de Justicia. No procede. ¿Cuándo no procede el recurso de reposición? Cuando hay autos que resuelven sobre recursos de apelación, recursos de súplica o recursos de queja. Es decir, el juez llega y me resuelve sobre el recurso de apelación y me lo niega. Yo frente a ese recurso no puedo presentar, o frente a ese auto no puedo presentar recurso de reposición. Frente a eso no lo puedo hacer. Y es expresamente en la norma, así lo trae. Está en el inciso segundo del artículo 318. No procede recurso de reposición contra estos autos. Ojo, no se pueden presentar recursos sobre autos que no tienen la posibilidad de ser recurridos. Como les digo, es una causal de mala conducta y podemos estar sometidos o expuestos a una sanción disciplinaria. ¿Cómo se interpone el recurso de reposición? Yo lo puedo interponer de dos formas. Si el auto sale por escrito y es notificado por estados, yo tengo 3 días para interponer el recurso, pero no solo interponerlo, sino argumentar ese recurso. Y los 3 días se cuentan desde el día siguiente en que sale el auto notificado. Me explico. Aquí marcado. En el juzgado sale hoy 12 de abril, sale el auto, donde el juez profiere una decisión de la cual yo no estoy de acuerdo, por X o Y circunstancia. No estoy de acuerdo con el auto que está haciendo el juez. El auto tiene, me devuelvo un poquito más para que me puedan entender cuál es el proceso que hace el juzgado cuando va a proferir un auto. Cuando llega el expediente al juzgado y le empiezan a dar trámite, le dan el reparto a los funcionarios del juzgado. Dentro de los funcionarios del juzgado hay unas personas que tienen unos cargos, unos son el secretario, otros son el oficial mayor, otros son los notificadores y el juez. Dentro de esas personas que están allá, muchas personas que trabajan en los juzgados, a veces como auxiliares, que hacen su práctica ya aprenden, y es importante que lo aprendan de la siguiente forma. Cuando a mí me entregan un expediente para estudiarlo, yo voy a estudiar una solicitud. Digamos, voy a estudiar, ejemplo, una solicitud de medidas cautelares. Y abro el expediente, dice, solicito como medida cautelar el embargo del 50% del embargo. Ejemplo. Yo miro el expediente y digo, sí, a ese señor yo le voy a decretar el embargo. Tengo que sacar un auto donde yo voy a decretar la medida cautelar.
Este auto lo saco el día de hoy, queda un día en secretaría, o sea que digámosle que el 12 de abril, que es hoy, sale, queda un día en secretaría. ¿Por qué? Porque a final del día todos los funcionarios le deben llevar al secretario todo lo que hicieron en el despacho. Entonces yo trabajo en el despacho y soy el oficial mayor, yo le digo, vea, estos son los 6 expedientes que saqué hoy. El secretario, ¿qué tiene que hacer? Dejarlo un día en secretaría, ¿para qué? Para su revisión y para que el juez lo firme. Este día sale el auto, 12 de abril de 2019. Queda un día en secretaría. Los días que le estoy diciendo son días hábiles. Al otro día sale el auto interlocutorio, sale por estados. Y los estados se notifican desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ejemplo, yo llego a las 4 de la tarde al juzgado y me doy cuenta que me decretaron la medida cautelar o que no me la decretaron porque no estoy de acuerdo con esa decisión del juez. A mí me empieza a contar los 3 días para interponer el recurso a partir del 4.º día. Por eso, cuando ustedes van a los despachos judiciales, muchos de ellos le preguntan, ¿está en términos? ¿Y usted, en términos? ¿Qué será de eso? No, sí está en términos, salió por estados y está en el primer término, primer día, en el segundo término o en el tercer término. ¿Por qué? Porque ellos en los juzgados son organizados de tal forma que a medida que van sacando los autos, van colocándolos en una estantería donde dice, estos procesos son los que están en primer término, estos es segundo y estos es tercero. ¿Para qué? Para si les llega un recurso de reposición, sepan dónde tienen que incluirlo por orden del pues por organización del despacho judicial. Entonces así se empieza a organizar el término y obviamente entre estos 3 días es donde tenemos que interponer el recurso de reposición. Pero como le digo, no es solamente mandar un memorial al juzgado diciendo, señor juez, interpongo recurso de reposición frente al auto de tal fecha. Yo tengo que decir los motivos por los cuales es mi inconformismo con ese auto, porque no estoy de acuerdo con esto y esto y esto, según la ley tal, el artículo tal, el decreto tal. Yo tengo que decir tanto mis razones de hecho como mis razones de derecho. Luego de ahí, el recurso de reposición se lo tienen que poner en conocimiento a la otra parte. Aquí solamente estamos hablando de cómo se tramita el recurso de reposición por vía verbal, por vía expresa, por vía escrita. El juez que saca otro auto, ese traslado del recurso no lo saca por auto, sino que lo saca por constancia secretarial. Sencillo, ¿qué es la constancia secretarial? Es donde el secretario del juzgado le dice al juez, señor juez, digámosle 12 de abril, digamos que la semana entrante funciona los juzgados normalmente, 15, ¿quién es el tiempo ahí el calendario? Listo, entonces viene a ser, sale el 22 el día, sale el 23 por estados y queda ejecutoriado 24, 25, 26, viernes 26 queda ejecutoriado y digamos que el 26 me llegó el recurso. El secretario del despacho tiene que decirle al juez, constancia secretarial, señor juez, se le informa que la parte demandante o la parte demandada presenta recurso de reposición oportunamente, tal y como consta el expediente, se presentó el 26 de abril, porque está dentro del término. Teniendo en cuenta eso, señor juez, se le corre traslado secretarial a la otra parte para que se pronuncie del recurso que se presentó, porque todo lo que llega al expediente se le tiene que poner de conocimiento a la otra parte. Aquí no podemos estar litigando con sorpresas. El juez está en la obligación de que todo lo que llega se le pone en conocimiento, o mediante auto, y cuando son recursos se le tiene que dar traslado secretarial para que la otra parte se pronuncie. Y esa parte
tiene 3 días para hacer lo que se quiera pronunciar. Después de que esa parte se pronuncie, frente al recurso, ya el juez resuelve dentro del proceso, del desarrollo normal del proceso, resuelve sobre el tema que está en discusión porque no se está de acuerdo con la decisión tomada. Esto sí es de manera escrita, pues. Ahora, si es de manera oral, se hace dentro de la audiencia. Y no solamente es interponer el recurso. Señor juez, interpongo recurso de reposición. Si llegamos a la audiencia y decimos, señor juez, interpongo recurso de reposición y no lo sustento, el juez me declara desierto el recurso. Y uno con el cliente al lado. Interpongo el recurso. Ah, bueno, señor abogado, desierto, porque no lo sustentó. Sale uno de la audiencia y el cliente a uno lo mata, bajito la mano. Ah, y no le paga. Obviamente, y no le paga. Entonces, siendo así, cuando estamos en audiencia, que es oral, que puede ser en cualquier audiencia o diligencia, porque el hecho de que sea oral no solamente nos tenemos que basar en una audiencia, puede ser en una diligencia de entrega, en un proceso de restitución de inmueble arrendado, ordenan la entrega del inmueble, y en el momento de la entrega, aparece un tercero oponiéndose a la entrega, un tercero poseedor, no el mismo demandado pues, y se oponen, inmediatamente el juez le acepta la oposición. ¿Yo qué puedo hacer? Señor juez, interpongo recurso de reposición frente a esa decisión que usted está tomando, porque yo necesito que me entreguen hoy, porque no estoy de acuerdo, porque el que está peleando es parte dentro del proceso y él no se puede oponer a la diligencia de entrega. Porque según el artículo tal, la situación es esta y esta y esta. Pero si yo una diligencia de entrega de un inmueble, el juez dice, acepto la oposición, y yo le digo, señor juez, yo repongo y no sustento, declara desierto el recurso y sigue la oposición. Entonces, por eso hay que estar pendientes, porque no solamente en la oralidad se habla de audiencia, podemos hablar también de la diligencia, como les acabo de decir, la diligencia de entrega de un bien. En la audiencia se debe interponer ahí, en el estrado. Señor juez, interpongo recurso. Es que ese juez es muy bravo. Señor juez, pido la palabra, interpongo recurso de reposición porque no estoy de acuerdo con la decisión tomada por usted, por esto y esto y esto y esto y esto y lo demás. El juez me va a resolver ese recurso en audiencia, porque en la misma audiencia o la misma diligencia donde yo interpongo el recurso, entonces se le corre traslado a la otra parte. Y el recurso me lo van a resolver en audiencia. Entonces yo estos recursos de reposición lo puedo interponer. Si me lo van a entregar por una notificación por estados mediante auto o mediante una discusión en audiencia o en diligencia. Ahora, el recurso de apelación. El recurso de apelación no se puede interponer contra los autos. No, nunca. Solamente contra sentencias. Pero ustedes en la práctica van a encontrar que cuando las partes o la parte demandada no objeta, no presenta excepciones previas ni de mérito, en los despachos judiciales le dicen sentencias de cajón. Es más, como ven que la parte no contestó ni presentó, ni siquiera convocan audiencia, sino que inmediatamente profieren sentencia y uno como abogado en la práctica o popularmente le dice saca una sentencia de cajón. Ejemplo, en los procesos ejecutivos no se les llama sentencia, se le llama auto que ordena seguir adelante la ejecución. Entonces ustedes no se pueden basar solamente en que diga la palabra sentencia, porque esta es la palabra, y la doctora ahorita se los manifestaba cuál era la naturaleza de ello, pero no obstante, hay autos que tienen el mismo efecto de la sentencia. Ejemplo, en el proceso ejecutivo, auto que ordena seguir adelante con la ejecución, es la misma sentencia y produce los mismos efectos. Y frente a ese auto que ordena seguir adelante la ejecución, si yo me voy estrictamente a las palabras técnicas, diría que es un auto y que no habría lugar a la sentencia, a la apelación. Pero no es tanto así. Como es un auto
con el cual tiene igual efecto que la sentencia, en el proceso ejecutivo particularmente lo estoy diciendo, yo puedo interponer recurso de apelación. ¿De acuerdo qué? A la cuantía. ¿Sí me entienden? Porque siempre es para las sentencias, pero a veces hay autos, como el de ejecutivo, que es un auto que ordena seguir a la gente que da ejecución y es susceptible de recurso de apelación. ¿Qué me dicen? Sí, de acuerdo a la cuantía, en el caso del ejecutivo. ¿Qué es lo que se busca con el recurso de apelación? Obviamente, no estoy de acuerdo ya con una decisión que toma el juez en el desarrollo del proceso, sino con la decisión final, con la decisión de fondo que me está resolviendo y me está haciendo la tutela efectiva de mis derechos o me está negando la tutela efectiva de mis derechos. Y si yo veo que eso va en contra de mis derechos y que no estoy de acuerdo con la decisión tomada por el juez, yo puedo interponer el recurso de apelación, que solamente se puede interponer frente a sentencias solamente. Conclusión. Yo no puedo presentar recurso de apelación a autos interlocutorios, solamente a sentencias. Pero ahí miramos, es en cuanto a la naturaleza y a la cuantía, porque también procede de acuerdo a eso. Los procesos de mínima cuantía no tienen recurso de apelación como recurso, solamente tendrían recurso de revisión, según la sentencia que les acabo de decir, por alguna situación que la sentencia particularmente diga algo que no está de acuerdo por una violación, una vía de hecho. Por eso lo podemos pedir, una revisión a un proceso de mínima cuantía, pero no es susceptible de un recurso de apelación. Igual, si nos van a dar la sentencia por escrito, ¿qué pasa en la audiencia? En los procesos verbales tenemos dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, y en los verbales sumarios solamente tenemos una audiencia, que supuestamente es en la audiencia en la cual se deben de evacuar todas las etapas del proceso de la audiencia, interrogatorios de partes, el decreto de la práctica de las pruebas, los alegatos y la sentencia. A veces en esas audiencias, cuando ya se han agotado todas esas etapas, se han interrogado las partes, se han practicado las pruebas, se han hecho los alegatos, llega la etapa de la sentencia. El juez puede decir que no va a dar la sentencia ahí, que la va a dar dentro de los 10 días siguientes, está en la obligación de darla dentro de los 10 días siguientes, pero ahí tiene que decir el sentido del fallo. Y el hecho de que me digan el sentido del fallo de la audiencia no es que yo quede notificado de la sentencia, porque tampoco los quiero ver a ustedes en la audiencia cuando el juez diga la sentencia no la voy a dar acá, sino que la voy a dar dentro de los 10 días siguientes y me voy a acogerle a la ley. Y ustedes como abogados digan, ¿y cuál es el sentido del fallo? Que no prosperan las pretensiones. Señor juez, interpongo recurso. El juez mismo le va a decir, no, espere que salga la sentencia. Entonces, si bien el fallo, entre comillas, la intención del fallo, el sentido del fallo, se lo están dando en la audiencia, no es el momento procesal para ustedes interponer el recurso de apelación. Tienen que esperar que salga la sentencia que va a salir por escrito dentro de los 10 días. 10 días dice la norma, se pueden demorar un poquito más, pues obviamente por obvias razones. Y cuando salga, esa sentencia va a estar notificada por estados. Anteriormente se notificaba por edicto con el Código de Procedimiento Civil. Hoy es por estados. ¿Y cuántos días tenemos? 3 días. Igual, sale la sentencia y tenemos los mismos 3 días para interponer el recurso. Ojo, no es interponerlo, tenemos que sustentarlo. Y si es el caso, cuando el recurso de apelación ya es de conocimiento del superior jerárquico de ese juez, el juez que conoce ahorita el caso es el superior, y cuando acepta el recurso puede, dentro del auto que admite el recurso, conceder a las partes término para sustentar el recurso. No se queden callados. Si ustedes ya sustentaron el recurso en la primera instancia
Y cuando llega el recurso de apelación a la segunda instancia, digamos a un juez civil de circuito, venía del civil municipal para un juez civil de circuito, el juez de circuito cuando admite el recurso de apelación dice y se le concede a las partes en común un término de 5 días para que sustenten el recurso. Muchos abogados se quedan callados y muchos jueces piensan que como se quedaron callados no sustentaron el recurso a tiempo. Por lo menos uno debe colocar, señor juez, me ratifico en lo manifestado cuando interpuse recurso de apelación ante el juez de primera instancia. Es mejor irnos seguros. Usted lo sustenta cuando lo interpone, pero en muchos juzgados o en muchas partes que manejan segundas instancias, los circuitos que manejan las segundas instancias de los municipales o los tribunales que manejan las segundas instancias de los circuitos, cuando admiten el recurso, en el auto que admiten el recurso de apelación, dicen se le concede a las partes un término de 5 días en común para que sustenten el recurso. Entonces los abogados piensan que como ya habían sustentado el recurso, cuando lo interpusieron no presentan nada. Y a veces hay magistrados y jueces que tienen la concepción de que como no presentaron eso dentro de los 5 días es como si no lo hubiera sustentado. Entonces, ¿qué hace uno? Para no volver a ver lo que averigó y volver a contar todo lo que interpuso, señor juez, me ratifico en el recurso de apelación presentado ante el juez de primera instancia. Porque yo, ¿dónde presento el juez? ¿A dónde presento el recurso de apelación? Ante el juez de primera instancia, no ante el juez de segunda instancia, porque todavía él no tiene conocimiento. Apenas va para allá, para la segunda instancia. Y verbalmente, en audiencia, porque como les digo, en la audiencia, tal cual, yo también tengo que, me van a dar el fallo y yo ahí tengo que interponer el recurso de apelación y tengo que sustentarlo. Si ustedes no lo sustentan, por más que lo interponen, se declara desierto. Hay unos efectos del recurso de apelación. Cuando ustedes interponen el recurso de apelación, pues sí, deme 10 puntos. Ahí les están repartiendo un documentico, hago un paréntesis, donde les estoy explicando toda mi exposición con todos los artículos de los autos que admiten recurso, de los que no admiten recurso, de cuáles admiten recurso de reposición, de cuáles admiten recurso de apelación. Me he dicho, eso es un pastel para ustedes y para la vida profesional. ¿Listo? Sigue haciendo pasteles así. Sigamos. Cuando ustedes interponen el recurso de apelación, sea por forma escrita o forma verbal, el juez cuando lo ordena le dice en qué efecto lo va a conceder. Entonces ustedes interponen el recurso y cuando el juez resuelve el recurso dice, le concedo el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Y les digo la verdad, yo cuando empecé a litigar y miré eso, yo caí en mi infarto. Y casi me da un babiado en Alpujarra. Yo dije, ¿qué será el efecto suspensivo? A mí me da un infarto, ahora aquí caí. Ahí fue cuando me puse a estudiar, obviamente, todos los efectos del recurso, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? No puede ser quien dice suspensivo, Dios mío, ¿y esto para dónde va? Pero bueno, uno va aprendiendo y después no queda que de los errores se aprende. Entonces, tiene 3 efectos. Están consagrados en el artículo 323 del Código General. Está el efecto suspensivo, está el efecto devolutivo y está el efecto diferido. El suspensivo, el juez me concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo. ¿Qué me quiere decir? Que me va a suspender los efectos de la sentencia. Digamos que la sentencia dice, y se condena al pago de 80 millones de pesos. Listo. Una vez vaya a quejar ejecutoria la sentencia, ya es un título con la cual la otra parte me puede cobrar los 80 millones de pesos. Obviamente, pues sí tiene de dónde. Entonces, si yo interpongo recurso de apelación, el juez me va a conceder el recurso de apelación y si me lo concede en el recurso suspensivo, me va a suspender el efecto jurídico de la sentencia, o sea que todavía no es efectivo, pues ejecutoriado de que yo le voy a dar los 80 millones, y aparte me va a suspender cualquier actuación dentro del proceso. Por eso se van a suspender los dos, los efectos de la sentencia y el proceso. Se llama suspensivo. El devolutivo no suspende los efectos de la sentencia,
ni suspende los efectos del proceso. O sea, todo me continúa. Todo me continúa. Lo único que se suspende, ¿sabe qué es? La entrega de bienes y de dinero. Si hay pendientes en el despacho o pues a razón de ese proceso. En el devolutivo me suspende los efectos, no me suspende los efectos de la sentencia ni del proceso. Todo me continúa igual. Y en el efecto diferido, suspende los efectos de la sentencia, pero continúa el proceso. ¿Por qué? Porque hay recursos de apelación que se pueden interponer. Yo les decía que principalmente las sentencias, pero también hay autos en los cuales es susceptible del recurso de apelación. Por lo general, uno presenta recursos de reposición en subsidios de apelación a autos que en esa listica están cuáles son los susceptibles o no de los recursos. Porque son muchos autos, pues me tocaría empezar uno por uno y esto se nos haría muy largo para mirar todos los autos. Importante, cuando ustedes presunten el recurso de apelación, el juez cuando lo concede les da un término para que ustedes paguen las expensas. ¿Y cuándo es? En el efecto suspensivo, que suspende los efectos de la sentencia y del proceso, el juez de conocimiento manda todo el expediente a la segunda instancia. Entonces ustedes tienen que estar pendientes del auto que lo concede porque ahí les dan un término también para que ustedes paguen el porte del envío del expediente o de las copias en caso tal. Si ustedes no cumplen con ese requisito, con esa carga que ustedes tienen como abogados de pagar el porte para que manden el expediente al superior jerárquico o para sacar las copias y poderlas mandar, así ustedes hayan interpuesto recurso y lo hayan sustentado, el juez lo declara desierto, para que lo tengan en cuenta. Porque ustedes se tranquilizan, interpuse el recurso, lo sustenté, le conceden el recurso y a veces aparece, conceden recursos, pero es bueno que vayan al juzgado y pregunten, ¿tengo que pagar las expensas o tengo que pagar el porte? El porte es el envío, porque ustedes no lo hacen y por más razón que tengan, por más fundamentos jurídicos y de hecho que tengan para interponer el recurso, se lo declaran desierto. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, inquietudes. ¿O todo está muy claro? Y aquí yo les mandé, pues esa es la presentación, y aquí solamente para corregir algo. Son autos no de sustanciación, sino autos interlocutorios, que se los dije pues al principio de la exposición. No sé qué pregunta más. Interlocutorios. Bueno, muchachos, como somos tan queridas, les vamos a dar una hora de descanso. Nos rindió más de lo que pensábamos, pero la idea era que dáramos un espacio para hacer preguntas. Entonces estamos abiertas a su participación. No, tranquilo, yo hablo muy duro. Es para la grabación. Ah, bueno, listo. No, es simplemente que me parece muy importante, pues como digamos, clarificando cada uno de los elementos que debe tener los recursos y sí hacer mucho énfasis en lo que tiene que ver con la sustentación del recurso, porque uno ha visto que inclusive si estamos, digamos, haciendo uso del medio de impugnación de una reposición, de una apelación, como estamos contra una decisión de un juez, pues la idea es saber precisamente poder sacar, digamos, el pronunciamiento específico que tiene ese juez que va en contravía de mis intereses, porque como eso es lo que va a ser objeto de análisis sea por el mismo juez o por la segunda instancia. Entonces, aunque se ve muy fácil, de pronto al momento digamos, de redactarlo, es donde se vuelve complicado, porque es donde usted va a dejar plasmado su motivo de inconformidad y es donde va a precisar específicamente a dónde quiere dirigir el recurso. Entonces, cuando ustedes decían que había que sustentarlo, muy bueno pues como dejar claro que esa sustentación sí tiene que estar muy clara en lo que tiene que ver con el pronunciamiento que hace directamente el juez. Eso es. Y sí, los fundamentos. Es que total, sí.
Gracias, profe. Ustedes no pueden presentar el recurso por quedar bien con el cliente. Ustedes tienen que decir los motivos, o sea, los hechos por los cuales no. Pero no hay un título amplio y general. Es que, señor Tribunal Superior, es que no estoy conforme con lo que decidió el juez primero civil de circuito de Medellín, porque es que me pareció que fue muy ambiguo, hizo esto y esto y esto. No, ustedes se tienen que centrar en el motivo por el cual no están de acuerdo. Y si es toda la sentencia por la que no está de acuerdo, ustedes tienen que estipular por qué no está de acuerdo. Un tips que yo les voy a dar para la gente que va a llegar al mundo del litigio, y bienvenido al mundo del litigio, vayan conociendo los jueces, porque a medida que uno va conociendo las providencias de los jueces, sabe cómo puede interponer recursos. Eso es de conocimiento. ¿Por qué? Porque así uno ya va teniendo la base. Obviamente los jueces son cambiantes, pues obviamente no son ahí pues para toda la vida, pero uno ya va sabiendo más o menos ese juez qué inclinación tiene, qué corriente tiene. En derecho no hay una palabra pues cierta, ni verdadera, ni única. Hay posturas de uno y otro lado en muchos temas, en civil, en familia, hay obviamente corrientes, y por eso cuando ustedes estudian sentencias se dan cuenta de que servimientos de votos, y los servimientos de votos también pueden ser pues también pueden ser línea, y por lo tanto pueden ser antecedentes judiciales. Cuando uno va a hacer unos alegatos y unos argumentos, se tiene que, valga la palabra, me perdonen la palabra, se tienen que pegar de todo eso que ustedes encuentran en la universalidad jurídica. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales puede haber un salvamiento de voto, y ese salvamiento de voto puede que cambie el pensamiento del juez. Hay jueces que a veces llevan una corriente, y cuando ustedes estudian la sentencia acuciosamente para argumentar el recurso, pueden que ese juez ustedes lo pongan a estudiar, a que vaya y miren esa sentencia, y verdad, se han visto casos en los cuales el juez dice, tiene razón. A mí, por ejemplo, en particular, en un proceso de filiación y petición de herencia en Envigado, el juez me rechazó la pretensión de petición de herencia, yo apelé, fui por el tribunal, y en cualquier oportunidad el juez me llamó y me dijo, le quiero pedir disculpas porque me equivoqué en la decisión. Ojalá en el tribunal revoquen. En el tribunal revocaron, pero la abogada de la otra parte se fue para casación, y nos tocó pues irnos ya, primera casación que me toca, pero ya me tocó. Entonces por eso es bueno. ¿De dónde me pegué? De todas las sentencias que habían. No solamente me basé en el código, es que es bueno que ustedes manejen el código y sepan entender el código y lean el código. Ustedes cada vez que leen el código aprenden algo nuevo, pero no solamente pegarse de la parte sustancial del código, no, sino de todos los antecedentes jurisprudenciales, sentencias, doctrinas, o sea, pegarse de todos los criterios auxiliares de la justicia. Otro tip que les quiero dar referente a los recursos, pues ustedes, así como el juez tiene que motivar todas sus providencias, sean los autos interlocutorios o las sentencias, las otras partes del proceso, o sea, la parte actora, puede ser parte demandante o parte demandada, también tiene que motivar sus peticiones ante el juez. Y hay muchas fuentes que nos sirven de sustento, como lo decía la compañera Mariluz. Usted puede apelar a la jurisprudencia, puede apelar a las normas sustanciales, pero usted tiene que tratar de convencer al juez de que su postura es la correcta para que él cambie la decisión. Como lo dice un autor, Villegas, el doctor Álvaro Villegas, todas las decisiones judiciales son susceptibles de error porque son emitidas por humanos, y es cierto. Igual que las partes nos podemos equivocar. No vamos a encontrar ninguna providencia perfecta, ni ninguna demanda perfecta, ni ningún recurso perfecto, todos nos podemos equivocar. De igual manera el juez. Entonces ustedes, para que estén preparados respecto del recurso, cuando usted tiene 3 días para interponerlo, qué maravilla, porque usted tiene 3 días para estudiar. Pero cuando usted está en una audiencia y a usted, según el artículo 110 del Código General del Proceso, dice, se le corre traslado, a usted le están diciendo, este es el momento para que si está o no de acuerdo, lo manifieste. Cuando a usted en la audiencia el juez le corra traslado, es su oportunidad procesal, lo está notificando y usted debe interponer el recurso en la audiencia y sustentarlo.
Entonces usted debe estar muy atento no solo a la parte emotiva del juez para tomar la decisión, sino que usted debe ser muy juicioso como abogado y usted debe ir con su audiencia debidamente preparada. Yo les cuento pues que ese es el pastel. ¿Ustedes creen que los únicos pasteles que a nosotros no nos gustan son los que hacen ustedes donde no aprenden nada? Porque esos sí son bobos para pastelear. María. Vea pues les digo. ¿Quién dijo que pastelear no se podía hacer? En el salón no. Pero resulta que cuando uno sale a litigar sí pastelea y el juez también. Pero es que el pastel es el expediente mismo. Entonces usted saca copia de las piezas procesales, organiza su cuaderno con las piezas procesales, venden unas pestañitas de plástico baratas, se las recomiendo. Entonces usted separa su expediente, demanda, contestación, excepciones, esta prueba y estudia todo el expediente completo. Prepara su audiencia. Se lee la demanda, se lee la contestación y se fija en qué puntos hay litigio y coge el artículo 372 del Código General del Proceso y le dice qué tiene que hacer. No, es que ese es… Sí. Sí, el 372 le dice, mire, cuando se vaya a ir para una audiencia, no se ponga a llorar a la entrada del consultorio jurídico, coja el Código General del Proceso. Coge el artículo 372 y le dice lo que va a pasar allá. Y le dice, vea, primero va a haber una decisión de excepciones previas, después lo van a instar a conciliar. Él le habla, la norma le habla. Lo que pasa es que ustedes se le hacen los sordos. Y yo les insisto mucho cuando están en clase, traigan el código, pero no de almohada, porque es que resulta que ahí es donde usted aprende el verdadero pastel que hay que hacer, es aprender a saber buscar en la norma. Y usted se puede llevar su código para la audiencia, sí, y allá también lo lleva uno lleno de pestañitas en los artículos que va a usar o que cree que va a usar y lo puede leer y lo puede mirar y usted va a ver al juez también revisando su código. Lo que pasa es que si usted no prepara nada, usted va a llegar allá y no va a saber dónde buscar. Entonces el asunto es que usted coge y prepara su audiencia y se la lleva lista. Entonces en pruebas, por ejemplo, usted copia en su preparación de audiencia qué pruebas pidió usted, qué pruebas pidió la contraparte. Un ejemplo. Listo. Cuando llega en la etapa del proceso, en la etapa de la audiencia donde el juez decreta las pruebas, usted está revisando en su audiencia que preparó muy bien y que se fijó qué pidió el otro y qué pidió usted. Ya depuraron una parte del litigio, ya en el interrogatorio de parte se confesaron algunas cosas, depuramos qué pruebas nos hacen falta, usted atento, por si no se las decretan. Porque ahí el juez dice decreto tales y tales pruebas documentales, tales y tales pruebas de oficio, corro traslado a la parte, apodera de la parte demandada y usted viendo que le faltaron las pruebas que usted necesitaba, de acuerdo señor juez, no, ese es el momento para que usted interponga un recurso de reposición, señor juez, no estoy de acuerdo con la decisión, por lo tanto solicito que se modifique, repongo. Pero no porque sí. ¿Qué hay que hacer? Motivar. ¿Por qué va a reponer? Señor juez, teniendo en cuenta que dentro de la audiencia no se ha practicado tal y tal prueba que fue solicitada en su debido momento con la demanda y es necesario para terminar el debate procesal, requiero que sea decretada. Pero usted eso lo hace ahí en el pleno, en la plena audiencia, y usted cree que eso es muy difícil, y no, porque como usted ya lleva su audiencia preparada, usted ya sabe qué es lo que va a pedir y está enfocado en lo que el juez debe decir. Y entonces después, ¿cómo hago para argumentar? Es que usted se supone que debió haber llevado unos alegatos de conclusión donde previo buscó todos los fundamentos sustanciales y jurisprudenciales que se debían tener en cuenta para esa decisión, entonces usted ya va armado. No es tan difícil como parece. Si usted es juicioso y no se va para la audiencia sin prepararla, seguramente no lo van a sorprender.
Y tenemos que estar preparados para la oralidad porque es así. Es en la audiencia donde se van a interponer muchos de los recursos. Muchos serán escritos y tendremos los 3 días, pero eso no es siempre, no es una constante en el proceso. Y tenemos que tener en cuenta que en la audiencia también podemos interponer los recursos debidos. Dudas, intervenciones, participaciones de los otros profes. Lina. ¿Dudas, muchachos? Todas, pero manifiesten. Bueno, buenas tardes para todos los compañeros, los profesores. Agradecerles pues por esta invitación, me parece muy valiosa. Le mencionaba a la doctora Magnolia, sí, que en realidad cada que yo he estado desde las 8 de la mañana, han habido unas exposiciones muy buenas, en general toda la exposición han estado muy buenas, pero con respecto a la exposición o al trabajo que ustedes traen, sí, yo tengo muchas dudas porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y como nosotros, hablo de los estudiantes, hemos abordado el tema penal, civil, familia, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento, yo creo que muchos, me cuento yo, estamos tratando de definir qué línea es la que vamos a abordar. En ese caso me encuentro yo. En el caso de familia, que no es la parte pues con la que me he inclinado mucho, claro, llegan esta cantidad de cosas que hay que promover en una audiencia desde que uno recoge el cliente, pero también ahí hay muchas cosas que hay que entender y hay que digerir, y me parece que son muchísimas. Y la otra situación con la que se van a encontrar cuando usted salga ya a la vida real es, alguna vez me decía una abogada amiga, me decía, recuerde que a inicio de año hay que llevar una agenda al juzgado donde usted vaya a interponer la demanda porque hay que tratarlos muy bien. Entonces también hay una parte como subjetiva ahí, porque si usted llega muy serio a decirle, bueno, ¿qué pasa? Que mi proceso no se mueve. La sensación que uno tiene es que ellos dicen, usted está muy enojado. Entonces cogen el proceso suyo, porque usted está muy enojado, entonces se lo meten por allá. Bueno, entonces esa es la otra cosa con la que uno de los temores que uno alberga al salir a trabajar, y es que se va a encontrar con seres humanos igual que uno, que también tienen sus defectos y sus debilidades, que llevan muchísimos años en un despacho legal de estos, y que hay que tratarlos como con una delicadeza, porque si usted se mueve más allá, no sé si estoy equivocado y quisieran que me corrigieran en ese aspecto, porque esa es la percepción, esa es la visión que yo tengo de esa parte ante la vida real. Gracias. Pues a ver, yo te cuento. Lo que pasa es que como en todo en la vida, hay que tratar a las personas con respeto. Exigir los derechos no implica que usted se los nieguen. Lo que pasa es que hay que saber decir las cosas. Si somos personas que vamos a llegar a tratar a un funcionario público faltándole al respeto, de pronto con un tonito, como dicen por ahí, no es lo que se diga sino el tono, muy seguramente esa sensación que tú tienes no hay que acudir a una bola de cristal para entender que le van a esconder el proceso, es real. El asunto es que ellos también son humanos y hay que saberlos tratar. Sin embargo, eso ya no es del debate más procesal, sino ya más de la práctica, cómo manejen ustedes el asunto de las relaciones con los funcionarios, que también son personas. Si ustedes los tratan mal, muy seguramente les va a tocar pelear mucho, les va a tocar pedir vigilancias administrativas, etcétera, etcétera, porque sus procesos no van a avanzar mucho. Lo que pasa es que hay unas herramientas también cuando hay actuaciones o vías de hecho. Los funcionarios, pues los despachos están sometidos al imperio de la ley y ellos no nos pueden negar las solicitudes que se les hacen dentro de los términos legales simplemente sin motivarlo.
también tiene unos términos para emitir las providencias. El artículo 120 del Código General del Proceso establece unos términos que sí están ahí. Se dice que la sentencia tienen 40 días para emitirla y que los autos son 10 días después de que se presenta la solicitud y que, en fin, después de la notificación del último de las partes tendrán un año para emitir sentencia. Y también dice el mismo artículo 120 que la apelación no podrá tardar más de 6 meses, entonces uno diría, esto se me va a ir año y medio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que le pierde competencia, podría el juez perder competencia, la sanción que trae el Código General del Proceso cuando no se mueve entre los términos. Usted tiene esa herramienta procesal si a usted le esconden un proceso, un expediente, o si no se lo mueven. A ellos no les conviene perder competencia. Eso acarrea unas sanciones disciplinarias también. Y ellos tienen también que cumplir con unos términos y tienen que sustentar y cumplir con unas estadísticas. Entonces, digamos que también hay límites para el funcionario y nosotros como abogados pues tenemos que hacer exigibles nuestros derechos y los de nuestros clientes, pero yo sí les recomiendo que con mucho respeto, porque sí, yo creo que la doctora también le ha tocado abogados muy groseros, que uno está en los juzgados, en los despachos, y hay abogados que llegan muy groseros, muy alzaditos y con mucha soberbia, y no les voy a decir mentiras, yo hice la especialización con jueces y con funcionarios y sí, esconden los expedientes. Es por eso te dije, no es una sensación. No voy a decir el milagro, no digo el milagro, pero no el santo, pero sí. Los dejan de último. Terrín, listo, está muy cansón, pin, y va aquí arriba y lo pasan para abajo. Entonces, háganse respetar, pero también sean respetuosos ustedes. Eso es un consejo que les doy para la práctica. Respete para que lo respeten. A nadie se debe tratar mal. La soberbia no sirve de mucho, ni en el litigio ni en la vida. Y eso no es que, pues no sé, yo no estoy acostumbrada a tratar así, pero pues habrá quienes sí, pero conozco de fuentes que no es la forma más práctica. He hablado pues directamente con magistrados que me lo han contado, pues que conocen abogados que son demasiado groseros y pierden muchos puntos. Entonces la verdad, muchachos, eso no es una buena práctica. Con respeto se dirigen, y si ya vemos que están actuando, están incurriendo en vías de hecho, pues tenemos unas opciones. La primera es pedir vigilancia administrativa. Se pide ante la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el piso 27, ¿cierto? En el segundo piso se radica, pero en el piso 27 les pueden dar un formato para solicitud de vigilancia administrativa cuando hay dilaciones injustificadas en el proceso. Ahí les doy una herramienta. Listo. Y a ellos no les conviene la vigilancia administrativa. Lo otro es que se puede solicitar la pérdida de la competencia cuando han dejado vencer los términos. Eso en el caso ya extremo en que no se pueda negociar de ninguna manera o hacer que avance el proceso de la manera sana que debía hacerse. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Míralo como mira este tablero. Preguntas, ¿por qué están tan tímidos? ¿No entendieron nada? Bueno, como todos entendieron, qué dicha, porque así nos toca a las asesoras del consultorio más suave cuando les toque un recurso. Así ya no se van a ir pues, profe, sino que ya van volando. ¿Listo? Bueno, muchachos, es que no. Llegué con la pregunta del seminario. ¿Alguna intervención adicional? Bueno, entonces muchachos, por hoy es todo. Les agradecemos mucho su presencia, muy juiciosos. Gracias. Los invito para que regresen al auditorio a las 4, que tienen la conferencia con la profe Denis, muy interesante en el tema los medios de impugnación de derecho laboral. Muchas gracias.